Entonces nosotros estaríamos en la clase número 8, cerrando en cierta forma lo que es el proyecto de aula a través de un plan de escritura. Este plan de escritura es, digamos, la meta hacia la cual nosotros nos dirigimos para hacer el trabajo final. Hay que respetar el plan de escritura en la medida que nos posibilita pues tener un orden sobre qué vamos a hablar, cuáles son los objetivos, qué tipo de tarea estamos realizando y qué es lo que queremos hacer. Entonces, digamos que eso hace parte de lo que nosotros consideramos en los textos académicos universitarios el concepto de planificar, textualizar, revisar y reescribir. Como ustedes se han podido dar cuenta, nosotros hemos elaborado la pregunta de investigación varias veces hasta que no quedó de una manera lo más coherente y cohesiva posible, pues no la hemos vuelto a modificar. Sin embargo, pueden ocurrir cambios en la medida de las investigaciones que ustedes hayan leído y las mejoras que le podemos proporcionar, pero sin desajustar lo que ya hemos construido, ¿sí? Entonces estamos en la etapa de la planificación y en esa etapa nos dimos cuenta de lo difícil que es escribir, a pesar de que a uno le parece que es muy fácil plantear una pregunta de investigación. Nos damos cuenta que no tenemos de pronto las herramientas adecuadas para desarrollar de manera, digamos, coherente este tipo de ejercicio, ya sea porque usamos unas palabras inadecuadas, porque usamos palabras vacías, porque hay desorden, todos esos elementos están allí. Entonces, para escribir un texto como el que nosotros estamos abordando, que a la vez nos muestra todo lo que es la escritura, lo que significa trabajar una investigación, lo que significa trabajar un texto en la universidad, requiere esas tareas que nosotros hemos venido abordando. Pues planificamos el texto y empezamos con la pregunta de investigación. A través de la pregunta fuimos derivando las partes fundamentales, como son el tema, ¿sí? Como es la hipótesis, como son los conceptos y como sería el mapa de conceptos que permite que nosotros establezcamos una organización dentro del texto, ¿sí? Entonces, ese es un esquema que de pronto en la universidad o en el colegio, más bien, en la formación nuestra, escribíamos textos sin ningún tipo de planificación y lo hacíamos de un momento a otro, a la carrera, sin mucha conciencia de cuál es realmente el proceso que requiere este tipo de escritura, ¿sí? Entonces estaríamos un borrador, hacemos borradores, posteriormente cuando ya tengamos el ejercicio, pues podemos hacer todo lo que implica eh, el ejercicio de escritura, ¿sí? Que fundamentalmente sería el que nosotros queremos hacer. Están las etapas de elaboración, está la etapa de la elaboración. Ya les digo, aquí sería, estamos elaborando la preescritura de ese documento, la elaboración de un borrador, escribir una versión provisoria, o sea, puede ser que lo hagamos ahorita, pero ese requiere un trabajo permanente hasta que posiblemente ese documento quede lo más organizado posible. La elaboración del borrador, la revisión y la edición, ¿sí? Ese sería como los ejercicios que estamos trabajando, ¿sí? Fundamentalmente. La revisión pues tiene que volver a editar el documento, a mirar cuáles son las dificultades, cuáles son lo que no nos ha permitido hacer un documento lo más correcto posible.
Nosotros aquí hemos trabajado lo que es la pregunta de investigación. ¿Sí? Esta pregunta de investigación ustedes la van a abordar. No, pero habría que ver cuáles son Un momentico, yo les... cuáles son los requerimientos, entonces ya. Listo, entonces nosotros vamos a mirar un ejemplo dentro de este ejercicio que ustedes ya han elaborado. ¿Sí? Entonces, miren aquí, estamos abarcando lo que es las ciencias del área del conocimiento de cada uno de nosotros, pues que afortunadamente pues la mayoría estamos como en la línea, en la misma línea, y eso hace también que el curso pues funcione de otra manera. ¿Sí? Entonces, aquí estaría el ejemplo tomado de un texto de ustedes mismos. Es por qué las funciones del administrador como planeador podría ejecutar actividades como la creación de una norma dentro del ámbito laboral desde los inicios del siglo XXI. Entonces, de aquí mismo sacamos el tema e hicimos el mapa de conceptos y que nos permite darle un orden lógico a qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y de dónde sacamos esos conceptos. Y que a partir de allí es que vamos a hacer el trabajo nosotros. O sea, la sustentación teórica está fundamentada en este ejercicio, ¿sí? En el ejercicio de ubicar el área del conocimiento y así posibilitar que nosotros no hablemos en el aire, sino que establezcamos unos lazos teóricos con, digamos, con autores, teorías, todo ello tiene que estar allí. Entonces miren cómo vamos a sacar de la misma temática. Yo tengo aquí el tema, las funciones del administrador como planeador durante la ejecución de sus actividades. Aquí le faltó a la compañerita o a la compañera terminar esta parte. O sea, tanto el tema como los subtemas deben estar completos y deben de estar relacionados con su propia pregunta. ¿Sí? Es importantísimo no dejar nada por fuera, porque aquí quedaría muy abierto y estamos precisando pues hacia dónde queremos ir. Quiere decir que el primer subtema va a ser también un tema escrito completo, una frase completa que tiene un sujeto. Pero ese primer subtema va a estar relacionado con lo que tiene que ver con el área del conocimiento y su relación con el tema que usted esté trabajando. ¿Sí? Pero entonces aquí está incompleto. Solamente coloqué el ejemplo para que ustedes ubiquen de qué manera vamos a trabajar esa construcción de la escritura de un subtema. ¿Sí? Un subtema, porque si yo la dejo como está, aquí sería un concepto, no sería realmente la escritura de un subtema. ¿Sí? Estamos pensando en que tiene un sujeto, una acción que sería el verbo, un complemento y una argumentación. O sea, que cuando el lector lea o usted mismo identifique, sepa de qué es que va a hablar, ¿sí? No que quede en abstracción o que quede enredado o que no quede preciso. La número 2 la saqué del mismo tema, las funciones del administrador como planeador y la ejecución de actividades tal, ¿sí? Lógicamente, ustedes van a tener que hacer un ajuste de sintaxis. No es que van a sacarlo tal cual. Pueden pegar y cortar, pero organizan para que la frase quede completa y no esté una frase pues de manera que nos lleve la coherencia correspondiente. Estos dos los saqué del mismo subtema.
están incompletos porque le falta la argumentación, tiene los sujetos, miren, las funciones del administrador como planeador, y viene el verbo ejecución, complemento de actividades tales, y le falta argumentación. Tampoco es que sea un párrafo, ¿no? Van a ser frases cortas, pero que tengan todos estos elementos. La creación de una norma dentro del ámbito laboral es otra parte que lleva la misma pregunta y el mismo tema, ¿sí? O sea, yo estoy sacando todo de aquí, pero tengo que hacer ajustes, ¿sí? No es que vamos a ponernos a decir que vamos a hablar de todo, lo divino y lo humano, y en últimas nos perdemos de la esencia hacia donde queremos planear nuestra propuesta de escritura. Entonces, no olvidar eso, aquí estaría, ¿sí? Ahora, ¿cómo saco el objetivo general? El objetivo general nosotros lo vamos a trabajar. Recuerden que los objetivos son elementos hacia donde yo quiero ir, ¿cierto? Es como la orientación. Esa orientación, en el caso de nuestro ejercicio, va a estar ligada por un texto que es expositivo argumentativo, ¿sí? Y por ello vamos a usar el verbo exponer como objetivo fundamental, ¿sí? No es otro verbo. Todos vamos a usar el mismo verbo dependiendo, claro, la relación que establezco con mi tema general. Entonces yo tengo aquí exponer cómo en las funciones del administrador como planeador se podrían ejecutar actividades como la creación de una norma dentro del ámbito laboral desde los inicios del siglo XXI. ¿Sí? Aquí de pronto podríamos cambiar para que no nos quede repetido cómo. Pero el verbo es este y la esencia yo no la he perdido. Estoy aquí ubicado en esto. ¿Sí? No me he salido ni me voy para otro lado ni invento cosas que no voy a realizar dentro de la escritura. ¿Listo? Entonces ustedes lo que hacen es ubicarse, que la mayoría ya lo tienen muy bien en su tablero, qué pregunta y qué tema tengo, porque de ahí voy a sacar los puntos que nos hacen falta para complementar la primera parte del plan de escritura para el desarrollo de la propuesta del texto. Entonces, este sería el objetivo general. Yo voy a exponer sobre esto, ¿sí? Sobre eso es que voy a trabajar mi ejercicio y posteriormente los objetivos específicos pues estarán relacionados con los subtemas. Entonces, si yo tengo aquí, el primero tendrá que ver, revisar cómo las ciencias de la administración, tal cosa, analizar las funciones del administrador y argumentar sobre la creación de una norma. No me he salido, no he inventado, estoy siguiendo una misma línea, teniendo en cuenta que a mí me van a solicitar para ser evaluado. Bueno, ¿usted qué es lo que usted dijo que iba a trabajar estos subtemas? Pues si ustedes se ponen a inventar aquí, no es que la invención sea mala, sino que en este caso tenemos que regirnos por lo que realmente vamos a hacer. Entonces saldría un ensayo que no cumpliría con los requisitos necesarios, que es que usted diga de qué va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, usamos estos tres verbos todos vamos a usarlos. ¿Por qué vamos a usar solamente de estos tres verbos en los objetivos específicos? Porque el ejercicio que estamos haciendo tiene que ver con la revisión de documentos, con el análisis que hacen los documentos y la argumentación. O sea, este es como los pasos que nosotros vamos a dar a la hora de hacer el ejercicio, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, devolvámonos aquí, ya nosotros sabemos, porque lo hemos trabajado en la pregunta de investigación, desde el punto de vista teórico, pues sabemos que es
una indagación, ¿sí? Que a medida que ustedes vayan progresando en su formación académica, pues podrán mejorar las preguntas de investigación, ¿sí? Porque pues ellas requieren también un manejo teórico de lectura, de apropiación de conceptos, ¿sí? Pero es necesario hacer énfasis que cuando uno trabaja con preguntas de investigación, pues es una forma de aprendizaje también, ¿sí? Tenemos la hipótesis, sin olvidarnos que la hipótesis es una suposición, por lo tanto tiene una estructura. Y dijimos que era necesario usar unos marcadores textuales. Esos marcadores textuales son los que me permiten dar inicio a la propuesta de una hipótesis. Si yo les escribo sin ese marcador textual, ¿qué puede pasar? Pues que usted está haciendo es una afirmación y no una suposición. Por lo tanto, no se puede considerar una hipótesis, ¿sí? Entonces, por eso, en la clase anterior estuvimos mirando la necesidad de reconocer esos marcadores textuales para el inicio de la hipótesis de cada uno de nosotros, ¿sí? Viene la parte que nosotros no hemos trabajado en profundidad, pero que vamos a empezar a mirar. No lo necesitamos tan profundo. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos haciendo un ejercicio de clase, solamente didácticamente. Cuando yo voy a hacer un ensayo, ¿qué elementos debo de saber y conocer para abordar este tipo de tipología textual, argumentativa, expositiva? Entonces dice, el problema, nosotros no lo vamos a hacer a través de una pregunta, sino que lo vamos a hacer a través de un ejercicio de un párrafo de 12 líneas que abarque el tema. Entonces, aunque la teoría dice que yo lo puedo hacer de dos maneras, nosotros no vamos a trabajar pregunta, sino que vamos a ubicar esa escritura, ¿sí? Entonces, en este caso, puede plantearse de dos maneras. Por medio de un interrogante, nosotros no lo vamos a usar así, sino por medio de una descripción clara y concisa, ¿sí? Del tema delimitado, que ya lo tenemos a través del ejercicio que hemos venido realizando, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, para que no se equivoquen, pues ese ejercicio de planteamiento del problema, en cierta forma ustedes lo tienen en el ejercicio anterior de planteamiento de la pregunta, cuando ustedes tuvieron que justificar por qué esa pregunta era una pregunta de investigación, ¿sí? En ese documento, de ese documento podemos tomar, si no hemos cambiado la pregunta de investigación, ¿sí? Si no, pues nos toca construir una nueva. Cuando hablamos de elección del tema, también hemos visto pues que se necesita organizarlo a través de un enfoque, ¿sí? El enfoque específico, en el caso de nuestro ejercicio de clase, pues tiene que ver en que esa temática que yo he seleccionado está enmarcada dentro de una pregunta de investigación y que además se aborda a través del área del conocimiento, ¿sí? Entonces, recomendaciones que ya hemos venido trabajando y que ustedes, la mayoría, la han asumido y la han organizado, de unos temas que estén escritos bien y que no sean generales, sino que tengan una formación delimitada, ¿sí? Eso ya lo hemos trabajado nosotros, ya lo tenemos en el último tablero para la mayoría. Muy pocos son los que no han llegado, digamos, a esa corrección, que hay que hacerla porque pues ya este documento que vamos a elaborar pues ya requiere nota, ¿no? Requiere una nota dependiendo del número de ítems que vamos a trabajar. El objetivo general ya lo explicamos a través del ejemplo. Vamos a usar exponer, el verbo exponer, y todos los objetivos se escriben con verbos en infinitivo, pero también depende del tipo de actividad que hagamos.
O sea, no podemos usar cualquier verbo. Es una actividad de conocimiento intelectual, no es de demostrar, ¿sí? Porque eso serían de otra área. Y hemos seleccionado el de exponer porque es el tipo de ejercicio. Expresa con claridad y precisión y sin contradicción una meta. ¿Hacia dónde voy yo? Pues yo quiero exponer sobre ese tema que yo he seleccionado como el tema de mi propuesta de investigación, de mi propuesta de ensayo académico, ¿cierto? Los específicos constituyen una unidad, por eso no los podemos dispersar, ¿sí? Por eso los amarramos a la pregunta de investigación y al tema para no ampliarlo o desubicarse del tema general que hemos querido trabajar, ¿sí? Esta es una manera sencilla de realizar este ejercicio. Lógicamente, ya cuando ustedes hagan trabajos de investigación, pues habrá más teorías, habrán complicaciones para elaborar los objetivos, pero aquí nos interesa pues llevarlo de una manera lo más didáctica posible para que ustedes puedan hacer su ejercicio, ¿sí? Entonces es preferible plantearse un solo objetivo general. Nosotros estamos trabajando uno solo, porque pues si no los vamos a cumplir, pues esa sería una manera de evaluar un documento de manera que no sería bien tenido en cuenta ni bien evaluado, ¿sí? Lo mismo pasó con los conceptos, ¿sí? Al inicio pensamos que los conceptos son palabras vacías, y nos dimos cuenta que los conceptos tienen unas categorías grandes que se derivan del área del conocimiento, y de si esa área del conocimiento yo estoy viendo administración, qué tipo de administración estoy trabajando, y voy llegando a lo mínimo, ¿sí? O sea, pero son palabras que yo las puedo definir, no pueden ser palabras como asiento, mesa, computador, ¿sí? Eso no serían conceptos, eso son palabras. En el caso nuestro estamos abordando la necesidad de que los conceptos hacen parte de la propuesta y es con ellos que yo trabajo. Y por eso los vamos a definir. Los definimos, ¿por qué? Porque ellos en su contenido van a tener argumentación para yo trabajarlo en su propuesta de escritura, ¿sí? O sea, las definiciones, siempre y cuando tengan un referente teórico correcto, o sea, una bibliografía adecuada, no cualquiera, pues entonces los vamos a poder tomar para nuestro propio texto, ¿sí? En determinado momento, si los necesitamos, podemos usarlos. Viene la parte de la justificación, o sea, ¿para qué hago este documento? ¿Sí? Porque más bien el documento no sería la palabra, sino por qué y para qué trabajo este tema. Entonces, asimismo, la justificación debe profundizar sobre las causas y consecuencias de un problema de investigación y su impacto en el contexto de la sociedad, de la ciencia, y tiene por importancia en la actualidad, en donde, resumidas cuentas, se centra pues su necesidad. Del mismo modo, se debe indicar en esta sección a las personas e instituciones que se benefician si fuéramos a trabajar otro tipo de documentos, ¿sí? Porque pues esto tiene que ver con la metodología de la investigación, pero nosotros lo estamos viendo en micro. Listo. Estaría la bibliografía, ustedes ya la tienen. Dijimos que íbamos a revisar 3 documentos solamente, porque es un ejercicio de clase, no es la tesis, no la monografía, ni es el trabajo de investigación. Es algo que lo que pretende, en cierta forma, es que ustedes tengan una didáctica para escribir en su planificación de sus documentos, pero también ver cómo están escribiendo, ¿no? Allí cada uno se da cuenta en la manera de hemos hecho producción corta, pero en esas producciones cortas también nos hemos dado cuenta que somos descuidados en la ortografía, que somos descuidados en el uso de las tildes ortográficas,
que usamos una puntuación inadecuada o que tenemos la fortaleza. Ya no todo tiene que ser pues mal. Lo que acabamos de trabajar está enmarcado dentro de estos autores, que son los que trabajan sobre temas de la escritura en investigación, específicamente. ¿Sí? Entonces, con este ejemplo, pues intenté mostrarles cuál es el ejercicio que ustedes van a hacer. Teniendo ya en su tablero los demás componentes, solo los que en algún momento se les diga revisar, entonces ténganlo en cuenta, que si por algún motivo, aquí supongamos nos faltaría complementar el tema, ¿sí? Les dice las funciones del administrador como planeador durante la ejecución de actividades, ¿sí? Le hace falta contenido al tema que aparece dentro de la pregunta, queda restringido, ¿sí? Entonces habría que hacer esa modificación. ¿Cómo de ese gran tema que yo tengo saco mis subtemas? El primer subtema tiene que ver con el área del conocimiento. El segundo lo encontramos en la misma pregunta, o si está bien escrito el tema en el tema, hay que reelaborar el tema, hay que volverlo a escribir, y el tercero también lo encontramos allí. O sea, no vamos a ampliar, sino que vamos a ejecutar lo que realmente nos propusimos en la pregunta. El objetivo general, tomamos el tema general, usamos el verbo correspondiente al tipo de actividad que queremos hacer, y los objetivos específicos usamos los subtemas, utilizando estos verbos que son los que nos conciernen al tipo de ejercicio que nosotros queremos hacer. Entonces, usando este recurso de infografía, miremos qué es lo que nosotros hemos venido trabajando, ¿sí? O sea, cómo hemos planeado el texto, que es lo que le hemos llamado una etapa inicial, qué es lo que queremos escribir, qué es lo que usted como autor decide producir, y pues posteriormente vendrán los borradores, ¿no es cierto? En este caso estaríamos trabajando primero sobre planeación. Esa es la etapa de preescritura. Respondo a las preguntas que me están pidiendo, ¿sí? Y esclarezco la situación retórica, o sea, si es un ensayo, si es un resumen, si es un ensayo académico, expositivo, argumentativo, ¿sí? ¿A quién le escribo, qué le escribo y para qué escribo? ¿Sí? Entonces, estas situaciones pues tienen que ver con la tarea. Ya no escribo para mí mismo, escribo para un público virtual, lo llamamos nosotros, y para la docente y para mis compañeros en determinados momentos cuando nosotros tengamos que exponer nuestra propuesta, ¿sí? Entonces, no olvidar que en algunos casos estamos acostumbrados a escribir para el maestro para que le saque una nota, ¿sí? Creo que eso hay que cambiarlo. Escribimos porque nos ayuda a producir información, analizar, ser críticos, aprender conceptos, teorías, ¿sí? Aclaro la audiencia, el contenido. Nosotros hemos aclarado el contenido en la pregunta, en el tema, en los objetivos. Sin salirnos hemos dado una orientación allí clara para evitar pues perdernos del camino de lo que queremos hacer, ¿sí? Sabemos que es un tipo de texto, estaríamos pensando en esto, ¿cierto? O sea, una estructura general del texto argumentativo, ¿cierto? El texto argumentativo tiene un punto de vista pues debatible, pero en el caso nuestro es de la teoría que yo estoy revisando, los artículos que he encontrado, que tienen que ser artículos de la base de datos, no de cualquier página,
¿sí? No nos sirve de cualquier parte. Esas son, digamos, las estrategias. Y esta es la estructura general que trabajamos en este tipo de texto, ¿cierto? Que posteriormente pues la vamos a ver más detalladamente. Introducción, se contextualiza desde dónde estoy hablando, delimito el tema y estaría la hipótesis o tesis, aunque son diferentes, nosotros estamos trabajando hipótesis. En el centro estaría el desarrollo, ¿sí? Que son todos los argumentos con los cuales yo apoyo mi tesis y llego a una conclusión donde sintetizo, ¿sí? Y amplío pues el tema. Nosotros posteriormente entonces realizaremos el ejercicio y en la temática de la argumentación. O sea, cuando hablamos de argumentación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Y qué tipos de argumentos vamos a usar en nuestro documento? O sea, este es un tema que hay que revisar. Reunimos la información, de pronto no muy acuiciosa, por A o B motivos, porque todavía no manejamos muy bien la base de datos de algunos, porque algunos no dicen que no encuentran nada, pero de pronto no saben buscar. Esos problemas hay que solucionarlos, ¿cierto? Y aprender a hacer búsquedas que les apoyen a hacer documentos más serios, más claros desde su punto de vista, para las áreas del conocimiento que ustedes trabajan, ¿sí? Entonces no es lo mismo hacer un texto en el bachillerato, uno hablaba de todo y no, en últimas no concretaba nada, a lo que nos solicita la universidad con una rigurosidad diferente, ¿sí? Ya tenemos el tema delimitado, ¿sí? Recurrir a las fuentes confiables ha sido en la base de datos cuando trabajamos el tema, hicimos énfasis en la necesidad de hacer ese ejercicio. ¿Sí? Ese ejercicio es necesario, no obviarlo, no darle pereza, no dejarlo de lado, no irse por lo más fácil, ¿sí? Eso hay que hacer. De allí generamos pues ideas que van a ser posteriormente desarrolladas en la parte de lo que es el borrador, ¿sí? Pero a nosotros pues todavía nos falta todo este proceso, porque apenas vamos en la planificación del documento como tal, ¿sí? Entonces, nosotros haríamos este ejercicio ahora, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ustedes ya tienen en su... Aquí tienen en su tablerillo, ¿cierto? Un tablón. Aquí tienen sus documentos. Algunos pues les fue muy bien porque cumplieron con todos los solicitados, ¿cierto? Entonces, no es sino pasar de aquí, bueno, pregunta de investigación, entonces la paso acá, ¿cierto? Aquí. Listo. Si no tengo que hacerle ajustes, pues no es sino cortar y pegar. Pego mi hipótesis, lo mismo, sin olvidar los conectores, marcadores textuales. Planteamiento del problema lo dejamos ahorita. Primero vamos a tema, que ya ustedes lo tienen, y sacamos los subtemas, los conceptos también los tienen. El mapa, la mayoría lo tienen muy bien, y la definición la dejamos también pendiente. Y vamos a trabajar el objetivo general, ¿sí? Como lo explicamos pues en el ejemplo anterior, y los objetivos específicos. Las referencias bibliográficas también las tienen ustedes en el documento de base de datos, o sea que la mayoría de los puntos están ya elaborados y se encuentran en este tablerillo, ¿cierto? Que pongamos aquí, Julio César ya tiene todas las partes las tiene bien, ¿cierto? Aquí hizo un estudio sobre la descripción del documento. Entonces de aquí vamos a sacar para hacer nuestro ejercicio.
Eso sería, son las 4, entonces 4:30 vamos a revisar tema, ya lo tienen, vamos a revisar subtemas y objetivo general y objetivo específico. ¿Sí? Algunos, pues, aquí supongamos, no hay hipótesis, así se supone que sí, ya hay. Por ahí hay algunos que tienen problemillas, pues tienen que, son los que van a tener desarrollo, se supone, este está incompleto, ¿no? Me falta la parte de... Pero ahorita pues ya lo califiqué, ya después esto nos sirve es para fundamentalmente construir conocimiento sobre el tema que yo estoy trabajando. O sea, cuando yo hago una referencia bibliográfica de base de datos, tengo que tener en cuenta todos estos elementos que yo les coloqué aquí. Yo les coloqué aquí que cuando uno lee un documento, como el que estamos haciendo, debe de mirar todo esto, ¿sí? Fuente, cuáles son los autores, el título, la revista donde se publicó, cuál es el problema que atendió, cuál es la metodología, cuáles fueron los objetivos, a qué resultados llegó y cuál es la relación que se establece entre lo que usted leyó y su trabajo de investigación. ¿Sí? Estos elementos pues no se los van a preguntar a ustedes de pronto en un trabajo, pero sí los tienen que tener en cuenta para hacer una lectura correcta de este tipo de investigaciones, fundamentalmente. Entonces, ustedes tienen aquí, ahora les cambio este documento por el que tengo acá, con esta versión, para que nos quede pues más completo del que yo les había compartido. ¿Sí? Bueno, eso sería, no sé si hay preguntas. Entonces, digamos, 4:30, como ya tenemos la mayoría de los puntos, revisamos eso para poder trabajar planteamiento del problema y mirar un poquito sobre justificación y planteamiento del problema, ¿sí? Poder elaborar esa parte. No la vamos a hacer tan pulida, sino que lo que requiere es que ustedes queden por lo menos con la inquietud de seguir trabajando de esa forma, ¿sí? De una manera más adecuada en términos de los textos académicos. Los textos académicos pues requieren ser muy serios en la estructura, en lo que implica leer, ¿sí? ¿Listo? A leer bien. Y leer bien implica todos los puntos que yo les coloqué aquí. No es solamente hacer el subrayado como vimos en las estrategias de comprensión de lectura, sino tener en cuenta estos puntos. Bueno, eso sería fundamentalmente lo que vamos a hacer. Entonces,